Buenas tardes a todos. En nombre de la Escuela del Empaque del Centro Astin del SENA Regional Valle, les doy las gracias por aceptar esta invitación a los webinars que estamos ofertando todos los miércoles a las 5 p.m. Estamos emitiendo hoy desde la planta de transformación de plásticos del Centro Astin en el Complejo Salomi en Cali. Estas plantas de transformación pues las utilizamos para nuestros procesos formativos en tecnólogos de inyección, tecnólogos de soplado, tecnólogos de extrusión y técnicos en inyección, soplado, extrusión de película, extrusión de tubo y perfiles. Tenemos unas plantas que también pueden y están al servicio de la industria para hacer pruebas y ensayos según muestras especiales y procesos especiales que ustedes quieran. Tenemos un grupo de personas, de colaboradores con experticia para ofertar asistencia técnica según la problemática que puedan tener en sus empresas. Como primera medida, lo voy a dejar en un saludo de bienvenida de nuestro subdirector, el ingeniero Pablo César Ramírez. Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos pues a estos procesos de formación que estamos adelantando del Centro Astin. Yo, Pablo César Ramírez, que he venido acompañando este centro desde la subdirección, les puedo indicar que tenemos una ruta para que ustedes como empresarios, como comunidad en general, se puedan acercar a las diferentes actividades que tenemos. El SENA no solo tiene proceso en el área de formación profesional, donde, como les indicaba el ingeniero Leonardo Coy, hacemos formación en los temas que tienen que ver con transformación de materiales plásticos, y hay un número pues, de equipos que ustedes pueden ser beneficiarios, acceder a los tipos de servicios que tenemos allí y por supuesto a la formación. Pero también estamos presentando una serie de elementos como son los servicios tecnológicos que presta este centro. Esos servicios tecnológicos involucran la evaluación de materias primas, la evaluación de productos en proceso, productos finales y las certificaciones de calidad bajo una condición, y es que acreditados ante el ONAC a nivel nacional para poder desarrollar y prestar estos servicios. El SENA, pues, a través de este centro viene apuntándole fuertemente al tema de la reactivación económica para que los empresarios puedan acceder a servicios de última generación y que puedan ser beneficiarios de ellos. También venimos accediendo al patrocinio de nuestros diferentes aprendices y apoyando pues a las diferentes juventudes que se acercan a nuestros procesos formativos, tanto a nivel local aquí en Cali como en todo el Valle del Cauca y Colombia. Para eso entonces hemos pensado en este proyecto de desarrollo, este proyecto que involucra un proceso de formación que vamos a tener cada miércoles, como les indicábamos, en diferentes temas. Esperamos que sean de su agrado, que contribuyan al desarrollo de sus empresas, y a través del ciclo de formación que vamos a ir adelantando, ustedes van a poder acercarse al centro con mayor niveles de inquietudes, con mayores factores a los cuales ustedes quieren que nosotros contribuyamos al desarrollo empresarial y que finalmente podamos desarrollar con ustedes proyectos de innovación, de desarrollo tecnológico que permitan que nuestra industria, la industria nacional, la pequeña y mediana empresa y por supuesto la grande, puedan desarrollar nuevos productos, puedan desarrollar nuevas estrategias, nuevos procesos, el desarrollo de nuevos materiales que nos van a acercar a elementos requeridos para tener un mejor país. Muchas gracias por su participación, estamos atentos pues a acompañarlos y en lo que nosotros esté en nuestro alcance, bienvenidos sean. Muchas gracias, Leonardo, y ahora les doy un espacio para que ustedes vean un video promocional que tenemos del Centro Astin y podamos dar inicio a la formación que tenemos previsto para el día de hoy. Buenas tardes. Contribuir en forma activa al desarrollo económico y social de Colombia, apoyando, impulsando y desarrollando el uso de las tecnologías de diseño, materiales y sus procesos de transformación como herramientas de competitividad de su tejido empresarial. Nace en 1975 el Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria ASTIN, gracias al convenio de la cooperación técnica internacional entre el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y la Agencia de Cooperación Técnica de Alemania. Es allí donde se da inicio a los primeros programas de formación como técnicos profesionales con la misión de contribuir en forma activa al desarrollo económico y social de Colombia, impartiendo formación profesional integral, prestando servicios tecnológicos articulado con el sistema de innovación, ciencia y tecnología del país.
Para cumplir con su misión, el Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria ASTIN se divide en formación profesional integral, investigación y servicios tecnológicos, normalización, evaluación y certificación de competencias laborales. Es así como el Centro ASTIN se proyecta para el futuro como un referente para América Latina en el desarrollo e innovación de metodologías para orientar la formación, empaques y productos poliméricos y biopolímeros, útiles a los sistemas productivos del país, dando a ofrecer soluciones tecnológicas e innovadoras, gestionando y socializando conocimiento para todos los colombianos. Vimos el video promocional del Centro ASTIN. La idea es que esta tarde vamos a estar desarrollando el webinar llamado Moldeo por Inyección Científica. Pues voy a dar unas pautas generales de cómo vamos a trabajar en este webinar. Va a tener una duración aproximada de 2 horas, la exposición. Cada vez que termine uno de los temas que tenemos previstos, que son 7 temas, haremos una sesión de preguntas relacionadas con ese tema, de manera que podamos ir dando respuesta pues, pertinente y con los temas que acabamos de ver. Las preguntas las van a poder plantear a través del chat de este mismo cuestionario, del chat que estamos viendo aquí. Van a verlo en el aplicativo arriba para los que están llegando o están conociendo apenas la plataforma Teams. Está en un globito como de mensaje, entonces ahí se podrán conectar. Estaremos revisando las preguntas. Una vez tengamos todas las preguntas resueltas, pues seguiremos al siguiente tema. La asistencia, por favor, la podemos reportar a través del enlace que va a estar también en el chat. Es importante la asistencia porque con ella es que nosotros podemos confirmar que ustedes estuvieron y les daremos un certificado de asistencia de esta charla. Luego la grabación de esta charla estará disponible durante una semana a través del mismo enlace con el cual se conectaron para la conferencia de hoy. Entonces, si le dan clic en ese enlace en los siguientes días, van a poder ver la charla y poder compartirla, pues, si consideran de interés, con sus colaboradores. La tarde de hoy pues, vamos a estar recibiendo la conferencia por el instructor Álvaro Orbes Alvarado. Él es un instructor del Centro ASTIN que lleva 8 años con nosotros y tiene de experiencia profesional 32 años relacionados con la inyección de plásticos y con la calidad de productos plásticos. Entonces, no siendo más, los dejo con el instructor Álvaro Orbes. Muy buenas tardes, le estamos dando la bienvenida a este webinar. Es un evento en vivo que estamos haciendo en el día de hoy, programado por el Centro ASTIN, con el fin de que ustedes se acerquen a nosotros y conozcan de todos los servicios que estamos ofreciendo en el centro, como lo decía el ingeniero Paulo César, el subdirector del centro al inicio de este webinar. Entonces, hoy vamos a tener una charla bien interesante con ustedes sobre el moldeo científico por inyección. Este es un tema realmente que no es nuevo, ¿cierto? Lo estamos tratando en muchos libros durante muchos años, ¿ya? Pero indudablemente está tomando mucho auge en la industria del plástico, sobre todo en estos países y en Colombia, porque estamos llegando al alistamiento de la máquina, del proceso como tal, para llegar a un tema que es importante para nosotros, que es la productividad. El moldeo científico es una manera sistemática de lograr un proceso robusto para obtener partes moldeadas de calidad consistente. Al final de esta charla, todos ustedes asistentes estarán en condiciones de reconocer las distintas técnicas de moldeo científico
para su aplicación en el proceso de inyección. Digamos que el webinar de hoy y todos los que estamos programando desde el Centro Astin tienen un fin, un norte, que es el tema de la productividad. Al final de la sección nos vamos a dar cuenta que la materia prima, que sobre todo la maquinaria, son muy importantes para llegar a esto de la productividad. Vamos a mirar 5 temas bien importantes en la tarde de hoy, tarde-noche de hoy. El secado de plástico, la temperatura de la masa o temperatura de procesamiento, movimientos del tornillo, las etapas de llenado y sostenimiento y el enfriamiento de la pieza. No vamos a hacer mucho, a profundizar mucho en el primer punto, pero sí debemos nombrarlo porque es muy importante saber cómo vamos a tratar nosotros las resinas para poderlas llevar a un buen término cuando estemos haciendo los cálculos, tanto en las temperaturas, en las unidades de inyección, como en los movimientos del tornillo, como en las etapas de llenado, el sostenimiento y por último el enfriamiento de la pieza. Entonces, el primer punto, que es el secado de los plásticos, nosotros debemos utilizar en los procesos unos equipos auxiliares o periféricos. Algunos le llaman deshumidificadores, ¿cierto? En ese deshumidificador vamos a tratar materiales higroscópicos, aquellos que absorben humedad, aquellos que tienen un alto contenido de humedad. Y durante el proceso de secado se requiere un secador de aire deshumidificador, entendiendo del proceso de secado por parte del procesador para entender el material en buen estado. Lo que nos quiere decir moldeo científico es que debemos conocer las características del material. ¿Es un material higroscópico? ¿No es un material higroscópico? Entonces, si es material higroscópico, entonces vamos a tener que tratarlo. Vamos a tener que tratarlo térmicamente. ¿Listo? Los materiales higroscópicos tienen una característica que absorben la humedad y eso se expresa como un aumento en el porcentaje del peso o porcentaje de ganancia de peso de una muestra de plástico bajo el siguiente procedimiento de la prueba. La absorción de agua en equilibrio es la prueba. La muestra de plástico se expone a un ambiente húmedo, generalmente a una humedad relativa del 50% y a una temperatura específica de 23 grados Celsius durante 24 horas. Este es un indicador de la humedad inicial en el plástico en condiciones de almacenamiento adecuado. Tenemos una norma que es la ASTM de 570, la ISO 62 y la DIN 53495. Algunos materiales higroscópicos que nosotros trabajamos a diario, por ejemplo, estamos el estireno acrilonitrilo, el acrilobutadieno estireno, tenemos los poliamidas, los polióxidos de metileno, tenemos los metacrilatos, tenemos los acetatos de celulosa, entre otros. Pero también tenemos materiales no higroscópicos que, aunque no lo debemos tratar en equipos auxiliares como los deshumidificadores, sí ellos adquieren humedad, una humedad externa, una humedad en la superficie. Por lo general, estos plásticos son de uso común. El bajo contenido de la humedad inicial es un buen cuidado en el almacenamiento y manejo de materiales y garantiza un bajo porcentaje de humedad. En el proceso de secado se recomienda secarlos si han sido expuestos a condiciones ambientales húmedas mediante secadores de aire caliente. Esto quiere decir que de pronto no quedaron bien almacenados en bodegas, sobre estivas, y entonces ellos se han mojado y necesitamos tratar en la superficie de esos materiales. Dentro de los materiales no higroscópicos, lo más común es el polipropileno, los polietilenos, poliestireno, el de alto impacto. Ahora, ¿cómo afecta esa humedad a los plásticos? Tenemos unos defectos superficiales, defectos visuales, tales como ráfagas, burbujas, manchas, delaminación, piezas hinchadas. Las pérdidas de propiedades se notan mucho cuando tenemos estos materiales húmedos y lo hemos llevado al proceso, como la reducción de la viscosidad, la degradación hidrolítica, la resistencia al impacto, la elástica y una reducción bastante grande en la tracción. Estos defectos de apariencia estética en las piezas y cambios negativos en el rendimiento son unas situaciones bien difíciles de controlar en las piezas. Aquí podemos ver piezas que han sido producidas con humedad
tenemos ráfagas, tenemos efecto diésel, tenemos todas estas situaciones que son bastante complicadas para el producto final. Ahora miremos qué factores afectan esa humedad inicial. Condiciones ambientales en la planta, por ejemplo. Tenemos las condiciones de almacenamiento, la humedad relativa y la temperatura es algo que impacta mucho, la duración de la exposición, la morfología me dice si es un material semicristalino o amorfo, y los tipos y proporciones de aditivos y cargas y refuerzos que yo estoy utilizando en esas mezclas también me van a afectar la humedad inicial en los polímeros. Vamos a ver de que tenemos unos niveles máximos de humedad, ¿cierto? En los materiales. Cuando necesito tener unos requerimientos estéticos, debo tener solamente un porcentaje de agua máximo de un 0.10% de humedad. Cuando la elevada apariencia estética y rendimientos mecánicos, debo tener un porcentaje de agua mínimo del 0.02% y los plásticos muy susceptibles a la hidrólisis, por ejemplo como los PVC, el porcentaje de agua máximo es del 0.005%. Ahora hay 4 variables importantes a tener en cuenta cuando yo estoy tratando el plástico en los procesos de secado. Las temperaturas, los tiempos, el punto de rocío y el flujo de aire. La temperatura es la fuerza que impulsa el secado. Si no se calienta el plástico, el pellet no va a liberar esa humedad. Les estamos recordando, por favor, por el chat, para que vayan diligenciando la lista de asistencia. Recuerden que al final del webinar ustedes van a tener una certificación de asistencia. A medida que aumenta la temperatura del polímero, las moléculas se mueven más vigorosamente y la atracción entre las cadenas del polímero y las moléculas del agua se reducen considerablemente. Esto permite que las moléculas de agua escapen de las cadenas del polímero. El ajuste de la temperatura del secador está en función de las recomendaciones del fabricante del material. Quiere decir que el fabricante del material en sus especificaciones nos está diciendo a qué temperatura debemos secar los polímeros, sobre todo los materiales higroscópicos. Esa temperatura de secado tiene unos comportamientos térmicos en los plásticos. También debemos identificar o caracterizar si son amorfos o semicristalinos. La metodología para la programación del perfil de temperaturas en el cilindro de plastificación será un tema muy importante dentro de la temperatura del secado. Yo debo programar ese perfil de temperaturas. Puede ser ascendente, puede ser descendente, pero eso lo vamos a ver de acuerdo a las siguientes presentaciones. Temperaturas de procesamiento, temperaturas de tiempo de residencia, los perfiles de calentamiento y vamos a hacer una comprobación de la temperatura de la masa. Y al final vamos a hacer unos cálculos del tiempo de residencia. Cuando yo tengo unas temperaturas de secado del material bastante excesivas o elevadas, voy a generar degradación de aditivos, adherencia de pellets en la tolva de secado, oxidación y decoloración del plástico por la degradación causada por las altas temperaturas. Pero cuando las temperaturas de secado son bajas, voy a tener un mayor tiempo en eliminar la humedad del plástico. Y muy seguramente el plástico va a llegar con esa humedad al proceso, al molde, y vamos a tener consecuencias en su apariencia. Luego vamos a mirar el segundo punto. Visto temperatura, vamos ahora al tiempo de secado. Igualmente, estos tiempos de secado son recomendaciones que da el proveedor de la materia prima. Corresponde a las horas en que el material tiene que ser sometido al flujo de aire caliente. El tiempo de secado depende del contenido de humedad inicial en el plástico y de las condiciones ambientales a las cuales están expuestos los pellets. Entre mayor sea la humedad inicial en el material, mayor es el tiempo requerido para realizar el proceso de secado. A medida que aumenta la temperatura en el interior del pellet, la humedad se difunde y migra hacia el aire caliente y seco que rodea la superficie del pellet. Aquí lo que me está diciendo el moldeo científico es que yo debo tratar el material tanto en temperaturas como en tiempos. Y nosotros tenemos unas tablas que nos las proporcionan los proveedores de materia prima para que podamos ejecutar esa labor y no tengamos más problemas en el proceso. ¿Listo? Los tiempos de residencia máximos de secado
digamos que es el recomendado en que los plásticos deben ser sometidos a un proceso de secado. Existen plásticos que un exceso de tiempo de secado les perjudica en su procesamiento. Por lo general, el tiempo residencia de secado no debe exceder las 12 horas, siendo acumulativas estas horas en algunos casos. El tercer punto es el punto de rocío. El aire con el cual se secan los plásticos, además de estar con la suficiente temperatura, también debe estar seco. Para lograr esto, esta condición, al aire se le retira la humedad a través de unas camas de secantes o filtros. Como les decía al principio, este primer tema del secado de los materiales lo estamos nombrando, pero no vamos a profundizar mucho porque digamos que vamos a tener unos webinars exclusivamente de materiales de resinas poliméricas, pero sí es importante que lo tengamos en cuenta para el tema de los cálculos. ¿Listo? El flujo de aire seco tiene que ser el suficiente para mantener la temperatura óptima de secado en todo el material dentro de la tolva. El aire se encarga de transferir calor al material y a su vez recolectar la humedad desprendida por el polímero. Si el flujo de aire no es suficiente, la homogeneidad en el secado del plástico no será la adecuada. Se requiere seleccionar un sistema de secado que suministre el flujo de aire necesario para el secado, lo cual eso es calculable. Ahora tenemos una fórmula que les quiero compartir para calcular el flujo de aire seco. Esto está en unas unidades que es metros cúbicos por hora. Es multiplicar el throughput, que es la capacidad de producción de la planta, por el flujo de aire en metros cúbicos por kilogramos. Con esto nosotros podemos calcular ese flujo de aire seco para llevarlo al proceso. Tenemos algunos requerimientos importantes a tener en cuenta. Por ejemplo, para el ABS tenemos un requerimiento de 1.3 metros cúbicos kilogramos. El ABS, el requerimiento es de 1.5 metros cúbicos por kilogramo, entre otros. Entonces, procedemos a algunas preguntas que les puedan haber quedado con este primer punto de secado de los materiales, para que pasemos ahora al punto 2, que es temperatura de masa. Buenas tardes, pues estoy revisando qué preguntas tenemos. No hay ninguna pregunta técnica en este momento, pero alguien hace una pregunta pues, que puede ser importante para todos. Nos hablan de si se les puede compartir la presentación. Entonces la respuesta pues, que les podemos dar es que la presentación no se va a compartir como tal, pero en este mismo enlace en el que pudieron acceder al evento va a estar disponible la grabación de esta charla por lo menos durante una semana. Entonces, no hay preguntas por ahora, Álvaro, podemos continuar. Ok. Entonces continuamos con el segundo punto, que es la temperatura de la masa o temperatura de procesamiento. Aquí vamos a entrar a un tema importante, que es cómo voy a tratar el material después de que llegó el secador a la unidad de inyección. ¿Listo? A la unidad de inyección de la máquina. Entonces, en esa temperatura de la masa o temperatura de procesamiento, vamos a observar que es digamos, la primera fase o etapa ya en el proceso como tal. El proceso de inyección realmente, si lo vamos a resumir en 3 palabras, estamos hablando de calentamiento, de inyección y de enfriamiento. Nos vamos a referir en este momento a calentamiento. La temperatura de la masa o temperatura de procesamiento define el valor de la temperatura según la recomendación de la ficha técnica del fabricante del material. El fabricante da una recomendación de la temperatura del polímero, no del acero. Importante tener en cuenta. Los fabricantes de materia prima suelen dar un valor absoluto o un rango en su recomendación. En el segundo caso, se debe programar siempre un punto medio. Hay que tener en cuenta, cuando estamos hablando de las temperaturas de masa o temperatura de procesamiento, los comportamientos térmicos de los plásticos. Por eso los debemos caracterizar. Debemos saber si estamos tratando de un plástico amorfo
semicristalinos, porque ellos van a actuar y ellos se van a afectar distintamente con la temperatura en la unidad de inyección. También vamos a mirar a tener en cuenta la metodología para la programación del perfil de temperatura en el cilindro de plastificación. Hay unos cálculos que nos van a ayudar a identificar cómo vamos a programar ese perfil. También vamos a saber cuál será la temperatura del procesamiento, el tiempo de residencia del material en la unidad de inyección, los perfiles de calentamiento y por último la comprobación de esa temperatura en la masa. Dentro de esta unidad de inyección de la máquina encontramos un tornillo o un husillo y vamos a mirar una relación longitud-diámetro, el LD. Es muy importante porque esta relación que existe entre la longitud de la sección de los filetes, longitud viva, y la medida de su diámetro nominal nos va a ayudar a verificar la capacidad de plastificación del husillo para calentar el material. La longitud viva de la distancia axial de la sección de los hilos del tornillo no incluye la zona donde se representa la válvula de retención ni de punta de mezclado. Entonces, lo que me está diciendo aquí moldeo científico es que yo debo tener en cuenta la longitud útil del tornillo y referenciarlo o relacionarlo con el diámetro para poder saber o verificar esa capacidad de plastificación del husillo. También vamos a estudiar la comprensión de la relación de comprensión, ¿cierto? Esa relación de comprensión es un término utilizado para indicar cuánto comprime el husillo al plástico. A mayor relación de compresión, el material sufre una compresión muy elevada. Se mejora la homogeneidad de la masa fundida e incrementa los efectos de calentamiento por cizalla. Un método práctico para determinar esa relación de compresión es relacionar la altura del álave de la zona de alimentación y la altura del álave de la zona de dosificación, porque el tornillo tiene tres zonas: la zona de alimentación, la zona de plastificación y la zona de dosificación. El diámetro raíz del tornillo se mantiene igual en la primera zona de alimentación, luego se incrementa en la zona de plastificación y por último vuelve y se mantiene en su diámetro en la última zona de dosificación. Por eso relacionamos la profundidad del filete en la zona de alimentación versus la profundidad del filete en la zona de dosificación. Y con esto nos va a dar un número. Ejemplo, si yo tengo una profundidad de 6 milímetros aquí en la zona de alimentación H1 y tengo acá 2 milímetros de profundidad en H2, que es la zona de dosificación, entonces divido 6 sobre 2 y me da 3. Quiere decir que la relación de compresiones de tornillo es 3:1. Esa relación 3:1 me va a indicar qué tanto voy a plastificar yo el material, cómo lo voy a comprimir yo para el proceso. ¿Listo? Los plásticos, dentro de su clasificación, las diferentes clasificaciones, tenemos plásticos amorfos y los semicristalinos. Según su comportamiento térmico, los termoplásticos se pueden clasificar en amorfos y semicristalinos. Las diferencias entre ambas familias suelen ser destacadas, por lo tanto es importante su comprensión para el buen procesamiento. Térmicamente, un plástico amorfo reblandece, mientras que un plástico semicristalino cuenta con un rango definido de temperaturas de fusión. Dentro de los amorfos podemos tener, por ejemplo, el ABS, ¿cierto? Los ANES, los polimetilmetacrilato, y dentro de los semicristalinos tenemos el polipropileno, los polióxidos de metileno, los polietilenos, entre otros. La otra clasificación importante a tener en cuenta en los plásticos son los termoplásticos, los termoestables y los elastómeros. Hoy nos vamos a referir a los termoplásticos. Los amorfos y semicristalinos, según su aplicación, se aplica a los materiales termoplásticos y existen 4 tipos de plásticos. Tenemos los plásticos estándar o commodity, entre ellos el polipropileno. Tenemos plásticos técnicos como el polióxido de metileno, los nylon, los policarbonatos, ¿cierto?
especiales, aquellos que tienen una propiedad concreta en grado extraordinario, como por ejemplo el polimetilmetacrilato, ¿cierto? Que es de gran transparencia y estabilidad a la luz. Pero también tenemos los plásticos de alta prestación, son en su mayoría termoplásticos con una gran resistencia al calor, es decir, con una buena resistencia mecánica a altas temperaturas, ¿ya? Para procesar un plástico se le imparte energía en la unidad de inyección a través de las bandas calefactoras y la fricción generada por el husillo. La fricción debe proporcionar entre un 70 y un 80% de la energía requerida para calentar el plástico, lo que le llamamos el coeficiente de fricción. El resto del porcentaje lo proporcionan las bandas calefactoras. Importante que hagamos una pausa aquí para decirles, el material entra en estado sólido normalmente y lo vamos a ingresar al molde en estado viscoelástico. Para eso es necesario hacer ese cambio de estado de la materia prima. Entonces, las resistencias aportan un 20, un 30% para ese cambio de materia prima. Y el resto, el 70 o el 80%, lo va a hacer la fricción que genera el tornillo con las paredes del cilindro y el mismo material. Esa fricción es la que me va a proporcionar ese 70-80% para el cambio de la materia prima. Ahora, la metodología para la programación del perfil de temperatura en el cilindro de plastificación, nosotros debemos definir la temperatura de la zona frontal. La zona frontal es donde va la boquilla de la máquina. Debemos calcular el tiempo de residencia. También debemos definir el perfil de temperaturas. Debemos definir la temperatura de la garganta. Compruebe la temperatura para ver si efectivamente lo que está sensando la máquina, lo que se programó, está la máquina entregando realmente esa temperatura en cada una de las zonas. Les estamos recordando nuevamente en el chat del grupo estar llenando la asistencia, por favor. Muchas gracias. Y también vamos a definir los límites de control de estos parámetros. La zona frontal, como lo hablábamos en la diapositiva anterior, se encuentra justo detrás del cabezal o portaboquillas. En la zona frontal se encuentra la recámara de inyección. Guarden esta palabra porque la vamos a trabajar ahora en el cálculo. En la zona frontal se encuentra la recámara de inyección en la cual requerimos que el material fundido permanezca en la temperatura recomendada por el fabricante. A partir de la zona frontal se define la programación de un perfil de temperatura en dirección hacia la garganta. Se define el valor de la temperatura según las recomendaciones de la ficha técnica del fabricante del material. Entonces, también estas temperaturas, el fabricante del material nos las define en unas fichas técnicas con unos rangos y nosotros los rangos los debemos trabajar de acuerdo a la sapiencia que nosotros tengamos del proceso. Aquí estamos observando una unidad de inyección, la tolva. En la parte de acá tenemos la parte frontal de la unidad de inyección, tenemos el husillo, tenemos las distintas bandas calefactoras con sus termocuplas y aquí está generándose un coeficiente de fricción que es el que genera el cambio de materia prima del estado sólido a estado viscoelástico. El tiempo de residencia máximo del cilindro de la materia prima es el tiempo que transcurre desde el momento en que el pellet tiene contacto con la zona de alimentación del husillo hasta el desmoldeo de la pieza final. Ese es el tiempo de residencia. Durante este tiempo, el plástico es sometido a una elevada temperatura y presión. La degradación que puede sufrir el plástico durante esta etapa es considerable. Un plástico se está degradando todo el tiempo. Sin embargo, el nivel de degradación es proporcional a la temperatura, presión y tiempo al cual está siendo sometido. Cada tipo de plástico dispone de un tiempo máximo de residencia. La gran mayoría no debe superar un tiempo de 10 minutos. Algunos materiales llegan a soportar largos tiempos sin llegar a tener efectos considerables en su degradación, como por ejemplo el polipropileno. Existen materiales denominados técnicamente sensibles a los cuales les afecta tener largos tiempos de residencia. Por ejemplo, el polibutil terestalato,
El PVC, por ejemplo, unos materiales bastante sensibles a las temperaturas. Estos plásticos se les recomienda no someterlos a tiempos de residencia mayores a 6 minutos. El tiempo ideal de residencia se encuentra entre 3 y 5 minutos. Importante este tema de la densidad del fundido porque lo vamos a tener en cuenta para los cálculos. La densidad del fundido, o el melt index, es la densidad de los plásticos a temperatura de procesamiento. Cuando el plástico se calienta, se expande. La expansión provoca una densidad menor a su densidad relativa. El melt density es indispensable para realizar diferentes cálculos, por ejemplo, el tamaño de disparo o el tiempo de residencia, entre otros. Si no se conoce el valor del melt density, se puede estimar al multiplicar la densidad a 23 grados por un factor de 0,85. La temperatura de fusión o el melting point es un rango de temperatura en el que el polímero termoplástico realiza una transición de la estructura semicristalina a una amorfa como resultado del calentamiento. Es más preciso nombrarlo rango porque en una masa de polímero hay cadenas macromoleculares con varios tamaños que requieren diferentes cantidades de energía térmica para fundirse. Este tipo de transición en la estructura del polímero ocurre solo con los materiales semicristalinos. Llegamos al tiempo de residencia máximo del cilindro. Para eso vamos a trabajar con una fórmula que es la temperatura, el tiempo de residencia es igual a 2 veces el volumen máximo de carga sobre el volumen de disparo por el tiempo de ciclo sobre 60. Lo dividimos sobre 60 porque el tiempo de residencia lo vamos a llevar a minutos. Ahora vamos a ver qué es el volumen máximo de carga. Lo vamos a hallar con la fórmula del pi por radio al cuadrado, que es el área de un círculo, y lo vamos a multiplicar por la carrera máxima de carga, que es la longitud del cilindro. ¿Listo? Y el volumen de disparo es el peso de la inyección sobre la densidad del material. Aquí tenemos digamos, los diferentes reconocimientos de las siglas, pero no se preocupen que vamos a saber cómo calculamos, cómo hallamos el volumen, ¿cierto? Máximo de carga de una máquina y el volumen de disparo de la inyección. Los perfiles de temperatura. Esos perfiles de temperatura los vamos a cuadrar como un perfil lineal si el tiempo de residencia está entre 3 y 5 minutos. El perfil descendente, tiempo de residencia mayores a 5 minutos. Vamos a generar un perfil ascendente cuando los tiempos de residencia son menores a 3 minutos y vamos a hacer un perfil de camellos cuando el tiempo de residencia entre 3 y 5 minutos en los plásticos semicristalinos. Recordamos nuevamente diligenciar la asistencia, por favor. La temperatura de la garganta se programa en un rango entre 40 y 80 grados Celsius. Esta garganta es donde se apoya la tolva para que el material de la tolva caiga por aquí, por este orificio, a la unidad de inyección. No se aconseja tener más temperaturas altas porque allí el material se me puede plastificar, se me puede fundir y no me va a permitir el paso del material hacia la unidad. Para polímeros higroscópicos es recomendable que la temperatura no se encuentre por debajo de 55 grados Celsius o de la temperatura ambiente. Y es recomendable realizar una inspección programada para descartar la presencia de humedad en la garganta, la cual se mantiene como una oxidación y es provocada por esa condensación. Al trabajar con plásticos se requiere una elevada temperatura para su procesamiento, ¿cierto? ¿Y cómo vamos a comprobar las temperaturas? ¿Cómo vamos a comprobar que lo que programamos realmente esté ocurriendo? Hay una regla que se llama la regla del 30-30, que es el método de medición tradicional de las temperaturas del plástico fundido.
Aquí lo que hacemos es que la sonda del pirómetro se calienta a una temperatura de 30 grados Fahrenheit por arriba de la temperatura de la zona frontal. Se detiene el ciclo de la máquina, se retrocede la unidad de inyección y el plástico fundido es purgado. La sonda caliente se coloca inmediatamente en la purga y se registra la temperatura después de 30 segundos. Entonces, con esta lectura tomada en la temperatura real de la masa dentro del cilindro, con esto lo que estoy verificando es que la temperatura ha alcanzado lo programado. Bueno, amigos, entonces pasamos a algunas inquietudes que les ha quedado ese segundo punto, que es la temperatura de masa. Bueno, si hay algunas preguntas. Okay. La primera dice que ¿hay alguna prueba inicial para determinar si hay que hacer el secado del material? Luego continúa, ¿o se basan solamente en conocer el tipo de material con que se va a trabajar? Ok. 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 Bien interesante la pregunta. Uno inicialmente se basa en las recomendaciones del proveedor, ¿cierto? Y la caracterización del material, ¿cierto? Si son materiales higroscópicos, obligatoriamente hay que hacerles el tratamiento de secado, obligatoriamente. Lo importante también es que cuando hagamos ese tratamiento del material no lo expongamos al ambiente, porque él inmediatamente va a absorber esa humedad. ¿Listo? Pero también hay pruebas cuando se tiene el material, ¿cierto? Si son materiales higroscópicos, se hacen las pruebas de humedad para ver qué tanta humedad inicial tiene, ¿cierto? Y poder tratarlo. Los materiales no higroscópicos se pueden tratar con un secador de cabello, que lo conocemos todos, porque la humedad realmente es superficial. Ingeniero. Voy a decir desde aquí, ahorita repetir la pregunta para ellos, porque alguien dice que si por favor le pueden repetir el significado del throw. Ok. ¿Ya? Ok. Por allí alguno de los asistentes al evento en vivo nos hablaba de qué significaba el throughput. El throughput es la definición de la capacidad que tiene el proceso, la máquina, para producir los kilogramos por hora. Ese es el throughput, la capacidad de plastificación. ¿No hay más preguntas? Continúa, por favor. Le recordamos nuevamente, firmar asistencia, por favor. Bueno, ahora vamos al tercer punto, que son los movimientos del tornillo. Dentro de estos 5 conceptos fundamentales en el proceso de inyección para aplicar la técnica de moldeo científico. Como hablábamos ahora, el proceso de inyección, si lo vemos así tan sencillo, es un calentamiento, una inyección y un enfriamiento. En el calentamiento lo que hicimos es llevar la materia prima de estado sólido a estado viscoelástico, ¿cierto? Al molde, calentándolo. Y ese calentamiento o ese cambio de materia prima nos lo dio el coeficiente de fricción y nos lo dio las bandas calefactoras. ¿Listo? Allí se produce un calentamiento de la materia prima. Pero luego allí hay un choque térmico, porque ahí va a llenarse esa materia prima o llevarse esa materia prima al molde. Y es donde viene la inyección. Allí es donde vamos a empezar a estudiar los movimientos del tornillo. ¿Listo? El proceso, el ciclo de inyección arranca o inicia con cerrando el molde. En algunos casos vamos a observar que la unidad de inyección no necesariamente se tiene que retirar. Entonces cerramos el molde, viene primero la unidad de inyección adelante, pero hay procesos que la unidad de inyección está pegada, entonces este paso lo vamos a obviar. ¿Listo? Entonces la unidad de inyección adelante, luego viene la inyección. En esta inyección es importante que recordemos
que es un llenado volumétrico, que es aproximadamente un 90 o un 95% del peso de la inyección. Allí viene el punto de cambio, punto de transferencia o punto de conmutación, donde la máquina obedece o recibe una señal para hacer la pospresión. La inyección, hay una variable o un parámetro que es la velocidad, impera la velocidad. Luego viene la pospresión, donde el parámetro preponderante es la presión de inyección. Ok. Luego viene la dosificación. Ya todo el material que tenía yo en la recámara lo ingresé al molde, tanto el llenado volumétrico como el llenado gravimétrico. Y en la unidad de inyección solamente quedó un remanente, que es el cojín de masa. Allí vamos a empezar a cargar la máquina y esa es la etapa de dosificación, que es donde el tornillo gira. Luego viene la unidad de inyección atrás. En el tiempo de enfriamiento, normalmente ese tiempo de enfriamiento es un 70% del tiempo total del ciclo. Abrimos el molde y listo. Ok, vamos a mirarlo desde este punto de vista, que es el ciclo de inyección. Primero cerramos el molde. Importante cerrar el molde. Recuerden que el proceso de inyección es un proceso discontinuo, donde si no se hace el ciclo de inyección, además de cerrar el molde, viene el apoyo de la unidad de inyección. Viene la inyección. Allí viene un punto muy importante, que es el cambio de llenado volumétrico al llenado gravimétrico. Esto le llamamos el punto de cambio, punto de transferencia o punto de conmutación. Viene la pospresión, viene el tiempo de enfriamiento, viene la dosificación o la carga, viene la descompresión, viene el retiro de la unidad de inyección, la apertura del molde, la expulsión de la pieza, tiempo de pausa, y ese es el tiempo total del ciclo de moldeo. Nos vamos a enfocar mucho en inyección, en pospresión, en dosificación y en descompresión. Estos 4 elementos son muy importantes para el cálculo que estamos viendo nosotros. Bueno, entonces ahora les estaba hablando yo hace unos instantes sobre el volumen máximo de carga, el BMC. Hablamos por ahí del CMC, que es la carrera máxima de carga, y tenemos el M, que es la masa. ¿Qué es esto? El fabricante de la máquina o la ficha técnica de la máquina nos entrega estos datos. ¿Cuánto tiene de carrera máxima el tornillo hacia atrás para cargar la unidad de inyección? Aquí estamos viendo el tornillo color naranja. El tornillo está cargando. Cuando él empieza a cargar, empieza a cargar material, a tirar el material de la tolva y lo va a llevar hacia la parte de la recámara. Este material tiene una longitud, es la carrera máxima de carga, ¿cierto? Podemos tener otros nombres, pero básicamente es cuánto me carga la máquina, cuánto es lo máximo que nos puede cargar la máquina. ¿Listo? Vamos a trabajar con un ejemplo claro. Tengo una máquina que me carga 160 milímetros, pero esta masa tiene un volumen. Este volumen lo voy a calcular con la fórmula. Recuerden que esto es un círculo, entonces voy a sacarle el área del círculo, que es pi por radio al cuadrado. El radio al cuadrado del
la pared interna del cilindro o el diámetro del husillo. Y esto lo voy a multiplicar por la carrera máxima para saber cuál es este volumen. ¿Ya? Y la masa, y esto también tiene un peso. Esa masa, ¿cómo la voy a calcular? La calculo por el volumen máximo, que ya lo conozco, por la densidad del material. Entonces, este cálculo lo hacemos para confrontar o verificar que efectivamente la especificación de la máquina está entregando estos valores. Que tengo una máquina que me dosifica 160 milímetros, que tengo una máquina que me entrega un volumen determinado y que tengo un peso de esa masa que me va a cargar la máquina, ¿listo? Pero esto es el 100% de la capacidad de la máquina, ¿ya? Ahora vamos a ver los 4 movimientos del tornillo para que entremos en los cálculos de volumen y de masa. Bueno, entonces el tornillo tiene 4 movimientos. Un movimiento de carrera e inyección. Si ustedes observan, voy a volverlo a colocar. El tornillo trabaja como un pistón. Él está introduciendo el material al molde. Esto es lo que le llamamos la carrera de inyección o el llenado volumétrico. Aquí hay una distancia, aquí hay un tiempo, y si hay una distancia y hay un tiempo, hay una velocidad de inyección, ¿correcto? Luego se presenta el punto de cambio. El tornillo en el proceso real, él no para, él continúa, pero la máquina, hay una señal que me le está diciendo a la máquina, ya hizo el llenado volumétrico, ahora haga el llenado gravimétrico. Algunos le nombramos como reempaque, como retacar el material, ¿cierto? Porque hasta ahorita solamente hemos hecho el llenado volumétrico. Si yo saco el producto solamente con esta carrera de inyección, muy seguramente el producto va a salir aparentemente bien, pero luego vienen las contracciones y deformaciones del producto y voy a tener unos defectos superficiales en la pieza. Por eso yo debo minimizar o disminuir esos porcentajes de contracción enviando más material al molde. Allí es donde entra el punto de cambio y me le da la orden a la máquina para que entre la postpresión, el llenado gravimétrico, que es aproximadamente un 5%. Repito, el llenado volumétrico es más o menos un 95% del peso de la pieza, la postpresión es un 5% del llenado de la pieza y me queda un remanente que es el cojín o el colchón de masa. ¿Listo? Ya no quedó material para inyectar. Entonces viene el tercer movimiento del tornillo, que es la dosificación. Observen que es el único momento donde el tornillo gira. La dosificación, ahí está girando, está cargando y ya cargó. Luego viene una descompresión donde el tornillo no gira, es una descompresión. Esa descompresión básicamente es para liberar gases que pudieron haber quedado dentro de la recámara de plastificación, también para evitar el goteo del material por la boquilla. Entonces ya sabemos que el tornillo tiene 4 movimientos, inyección, llenado volumétrico más o menos un 95%, la postpresión, llenado gravimétrico un 5%, y cómo establezco yo ese punto de cambio, de acuerdo a la materia prima. Si es un material muy fluido, voy a tener poca postpresión. Si es un material muy viscoso, voy a aumentar la postpresión. Si es un material muy fluido, pues la inyección va a ser casi un 98%. Pero si es un material muy viscoso, la inyección va a ser un 80, 85, 90%. Entonces este punto de cambio depende de la característica del material, pero también depende de los espesores del producto. Cuando yo tengo espesores muy delgados, voy a tener que ejercer más presión de inyección. Por consiguiente, voy a trabajar con una regla, por ejemplo, 90-10. Si tengo piezas con espesores bastante gruesos, voy a poder ahora sí trabajar con 95-5, por ejemplo.
Entonces, establecer el punto de cambio tiene que ser, debemos conocer la geometría de la pieza y el tipo de material. Listo, entonces ahí miramos la pospresión, miramos la dosificación y miramos la descompresión. Ok. Dentro de este tercer punto, que son los movimientos del tornillo, vamos a aplicar o tener en cuenta el tamaño de disparo, la ocupación de la unidad de inyección. Este va a ser el corazón de esta presentación en vivo que estamos haciendo, la ocupación de la unidad de inyección. Vamos a mirar o a tener en cuenta el cojín de inyección, la carrera de dosificación, la velocidad de dosificación, la contrapresión, la descompresión, el inicio de la inyección y el punto de cambio. Ok. Ya vimos en la presentación anterior cuál es la, digamos, la capacidad de la máquina, ¿cierto? Cuando el tornillo se desplaza hacia atrás, que es el 100%. Para nuestro ejemplo, el tornillo se retira 160 milímetros para atrás. ¿Listo? Y tiene un volumen. ¿Listo? Y tiene un peso. Pero ahorita vamos a inyectar una pieza, un vaso, una cuchara, una tapa, qué sé yo. Entonces voy a necesitar menos material de carga. Entonces yo no necesito que el tornillo se desplace los 160 milímetros para atrás, sino que solamente se desplace un mínimo, y a esto le vamos a llamar el tamaño de disparo. El tamaño de disparo. ¿Ya? Este tamaño de disparo lo que me representa es la cantidad de material que yo voy a recoger o a cargar, ¿cierto? Para poder inyectar esa pieza. Pero esto también tiene un volumen. Esto es un volumen de disparo. Y también tiene un peso o una masa. ¿Listo? Entonces ese tamaño de disparo lo vamos a calcular con un volumen de disparo, que ya lo voy a calcular, por la carrera máxima de carga, y lo vamos a dividir por el volumen máximo de carga. El volumen de disparo es la masa sobre la densidad del material. Y la masa, o sea, el peso de esta inyección que yo voy a, de este material que yo voy a ingresar al molde, es el volumen por la densidad. Quiero aclarar que las fichas técnicas de las máquinas siempre nos hablan de una densidad del material en estado fundido de 0,95 gramos sobre centímetros cúbicos. ¿Por qué? Porque tienen como referencia al poliestireno, el poliestireno corriente. Si yo calculo el tamaño de disparo y el volumen de disparo en base a esa densidad, y luego cambio el material más denso o menos denso, me va a cambiar los resultados, precisamente porque estoy cambiando la densidad del material. Si yo voy a trabajar, por ejemplo, con un polipropileno, el polipropileno tiene una densidad de 0,73 gramos por centímetro cúbico. Vamos a ver las fórmulas en los movimientos del tornillo. Tenemos el tamaño de disparo, que es el volumen de disparo por la carrera máxima de carga sobre el volumen máximo de carga. Tenemos el volumen de disparo, que es igual a la masa en gramos sobre la densidad del material en gramos sobre centímetros cúbicos. Miramos la fórmula de masa en gramos, que es igual al volumen en centímetros cúbicos por la densidad en gramos centímetros cúbicos. La ocupación de la unidad de inyección es igual al volumen de disparo sobre el volumen máximo de carga de la máquina por 100, porque estamos llevándolo a un porcentaje. Y el cojín de inyección, vamos a utilizar un 10% del tamaño de disparo si la ocupación de la unidad de inyección es menor al 50%. Vamos a programar un cojín de inyección y lo vamos a multiplicar un 5% del tamaño de disparo si la ocupación de la unidad de inyección es mayor al 50%. Tamaño de disparo es la distancia que recorre el husillo girando
a una velocidad programada, RPM, para dosificar el material correspondiente para llenar en su totalidad las cavidades del molde, incluyendo la colada en caso de tratarse de un molde de canal frío. Lo que me está diciendo aquí es que el tornillo recorre hacia atrás, está cargando, ¿cierto?, a una velocidad programada para dosificar el material, pero solamente este tamaño de disparo para poder inyectar la pieza o la inyección que voy a hacer. Por lo general, la distancia se programa en unidades en milímetros, en pulgadas o por volumen. ¿Por qué es tan importante el tamaño de disparo? ¿Por qué es tan importante el tamaño de disparo? Porque asegura un arranque seguro del proceso. Permite conocer el material necesario para realizar el llenado inicial del molde con la finalidad de evitar emplastamientos. Permite evaluar el porcentaje de ocupación de la unidad de inyección. Permite detectar posibles fugas de material a otras secciones ajenas a la cavidad del molde. Yo puedo programar un tamaño de disparo de 20 milímetros, pero si yo hago esa relación y no veo material en el molde, estoy por creer de que hay fuga de material. ¿Listo? Entonces este tamaño de disparo me va a llevar a eso. Y su fórmula es el volumen de disparo por la carrera máxima de carga de la máquina sobre el volumen máximo de carga de la máquina. Les voy a compartir este cuadro de una máquina DEMAC donde estamos relacionando el tamaño de disparo, ¿cierto?, versus el peso de inyección, teniendo en cuenta los diferentes usillos que se pueden utilizar en esa máquina. La gráfica que me enseña, en el eje X tengo una carga o un recorrido del tornillo, ¿cierto?, en milímetros. Tengo en este eje de acá, de la derecha, los diferentes tornillos. Tornillo tipo A con un diámetro de 38 milímetros, tornillo B con un diámetro de 45 milímetros y tornillo C con un diámetro de 52 milímetros. Y en el eje de acá, el eje de la izquierda, el vertical, tenemos los pesos de las inyecciones en gramos. Vamos a hacer el ejercicio con la máquina que tiene un CMC de máximo 160 milímetros. Lo hemos estado hablando. Yo tengo un recorrido del tornillo máximo de 160 milímetros, es decir, es el 100% del tornillo cuando retorna, cuando va hacia atrás. Y vamos a suponer que tenemos un tornillo tipo B, 45 milímetros. Entonces, yo subo por aquí cuando el tornillo me hizo un recorrido de 160 milímetros, una carga, una dosificación de 160 milímetros, voy a subir y voy a encontrar el tornillo. Encontré el tornillo B y me dio aquí, ligeramente por encima de esta línea que ustedes están viendo, y entonces me dice que cuando yo cargo la máquina con 160 milímetros utilizando un tornillo tipo B, voy a tener una inyección de 230 gramos. Aquí estoy extrapolando. Como yo conozco el barrón, les estoy hablando de 230 gramos, pero nosotros podemos extrapolar aquí. 230 gramos. Ahora, ¿qué pasa si yo dosifico los mismos 160 milímetros, pero cambio el tornillo en la máquina y pongo un tornillo A, tipo A, 38 milímetros, o de menor diámetro? Entonces, el producto resultante o la inyección resultante va a tener una inyección de 155 más o menos gramos. ¿Listo? 155 gramos. Si yo tengo que estoy dosificando 160 milímetros y voy a cambiar el tornillo por uno mayor, un tipo C, 52 milímetros, pues voy a tener una inyección de más de 300 gramos. ¿Qué nos enseña la gráfica? Que a mayor diámetro del tornillo, con las mismas condiciones de carga, voy a tener unas inyecciones con más peso.
¿Ok? Cuando yo tengo exceso de carga, voy a traer problemas a mi producto y problemas a mi máquina y a mi molde. Voy a llenar mi molde de muchas membranas plásticas o rebabas, ¿cierto? Tanto en los moldes como en las boquillas, ¿cierto? En las diferentes zonas del molde, pero también voy a tener piezas con rebabas, ¿listo? Porque ese exceso de carga también van a tratar de aumentar la presión de inyección, por consiguiente va a tratar de abrirme el molde. Visto esto, vamos a observar el porcentaje de ocupación de la unidad de inyección. Existe una forma de predecir el nivel de estabilidad del proceso de moldeo, esto a través del porcentaje de ocupación de la recámara de inyección. La mayoría de fabricantes de máquinas de inyección recomiendan que la relación que existe en porcentaje entre el volumen máximo de carga y el volumen de disparo tiene que encontrarse en un rango entre un 20 y un 80%. ¿Qué me está diciendo aquí los autores que se han quemado las pestañas estudiando moldeo científico y por las cuales nosotros estamos aquí? Que yo debo utilizar la máquina, sobre todo la unidad de inyección, en un porcentaje entre un 20 y un 80%. Si tengo mi máquina que me inyecta 255 centímetros cúbicos de volumen, pues yo debo subir moldes ahí, trabajar moldes cuyos productos estén entre un 20 y un 80%. Vamos a ver más adelante qué pasa cuando mi porcentaje de ocupación de la unidad de inyección es menor al 20 o mayor al 80%. El porcentaje de la ocupación de la unidad de inyección y su importancia. Cuando ese porcentaje de la ocupación de la unidad de inyección es menor al 20%, va a causar un bajo calentamiento por fricción. ¿Por qué? Porque es que el material va a permanecer muy poco tiempo en la recámara. Entonces, no vamos a tener ese tema de la temperatura del material para llevarlo al molde y por consiguiente no va a haber un calentamiento por fricción entre el cilindro, el husillo y los pellets del material. Eso me va a traer problemas. Inconsistencia en el llenado de la pieza. No se alcanzarán velocidades de inyección adecuadas. Y los tiempos de residencia están fuera de las recomendaciones de los fabricantes, de los proveedores de los materiales. Cuando el porcentaje de la unidad de inyección es mayor al 80%, vamos a tener elevada transferencia de calor por fricción, inconsistencias de llenar la pieza. Cuando hablamos de elevada transferencia de calor por fricción, estamos hablando también de unos altos tiempos de residencia del material en la unidad de inyección. ¿Listo? Eso nos va a traer consecuencias al producto. Cojín de inyección. Es la cantidad de masa fundida que se aloja frente al husillo al terminar la etapa de sostenimiento. Es un valor resultante, no es un valor programable. Yo no programo el cojín. Es un valor resultante o de salida del proceso derivado del ajuste del punto de cambio y la programación de la segunda fase de inyección. Es importante aclarar que el cojín no es un valor que programamos en la máquina de inyección. Al igual que el tamaño de disparo, el cojín de inyección se reporta en unidades en milímetros, pulgadas o en volumen por centímetro cúbico. ¿Cuál es la importancia de establecer un cojín de inyección en el proceso? Me garantiza un proceso repetitivo, me garantiza una etapa de sostenimiento efectivo, me da una estabilidad del peso en las piezas, o sea que allí hay una estabilidad dimensional. Prevenimos sobrecompactación de la cavidad y también la importancia de evaluar la estabilidad del proceso de moldeo.
Este cojín es muy importante porque digamos que el proceso de inyección tiene unos factores externos, por ejemplo el medio ambiente. A veces estamos con climas muy fríos, a veces estamos con climas muy calientes. Entonces, muchas veces tenemos que variar algunos parámetros condicionados por esos agentes externos. Cuando tenemos unas temperaturas muy bajas, muy seguramente voy a tener que aumentar temperaturas, ¿cierto? Cuando tenemos temperaturas elevadas, vamos a bajar temperaturas, pero el cojín va a ser afectado por estos cambios. Por eso es importante que establezcamos un buen cojín de inyección para garantizar que ese proceso sea repetitivo y que la etapa de sostenimiento sea también efectiva. ¿Cómo calculamos el cojín de inyección? El cojín de inyección vamos a tomar un 10% del tamaño de disparo, un 10% del tamaño de disparo, si el porcentaje de ocupación de la unidad de inyección es menor al 50%. Y vamos a tomar un 5% del tamaño de disparo si ese porcentaje de la unidad de inyección es mayor al 50%. Como regla general, para cualquier proceso de moldeo, el resultante del cojín nunca debe ser 0. Utilizamos el 10%, ¿cierto?, del tamaño de disparo cuando la ocupación de la inyección es menor al 50%, ya lo habíamos dicho en la fórmula de arriba, y el 5% cuando la ocupación de la unidad de inyección es mayor al 50%. Ahora vamos a irnos con la carrera de dosificación. Es la distancia que recorre, que corresponde a la suma de las carreras del tamaño de disparo que lo acabamos de ver, sumado al cojín de inyección. Entonces, cuando yo ya tengo establecido el tamaño de disparo y tengo establecido el cojín de inyección, pues la suma de esos dos valores me van a dar la carrera de dosificación. Es un valor programable. Este no es un valor resultante, sino un valor programable. El usillo termina su dosificación en el valor programado para dar paso al movimiento de la descompresión. Entonces, cuando el usillo cargó, ahí viene una descompresión. ¿Listo? Por lo general, la dosificación se programa en unidades en milímetros, en pulgadas o en volumen. Importante tener en cuenta en la carrera de dosificación. Manipula la cantidad de material a introducir en la cavidad o cavidades del molde. Modifica el peso de la pieza al incrementar o disminuir la carrera. Cuando yo tengo una carrera de dosificación mal establecida, pues voy a modificar ese peso de la pieza, incrementándola o disminuyéndola. Brinda un panorama de la cantidad necesaria de material para realizar el llenado del molde. Cuando se ajusta correctamente, garantiza un cojín de inyección resultante. Ahora vamos a ver que esa carrera de dosificación, como lo pudimos ver, el momento en que el tornillo empieza a cargar, empieza a girar, entonces hay unas RPM, ¿cierto? Esa velocidad de dosificación es la velocidad a la cual gira el usillo para realizar la dosificación programada. Por lo general se programa en RPM, revoluciones por minuto. Importante, el giro del usillo aporta la mayor cantidad de calor que se requiere para fundir el material. Lo que habíamos hablado ahora es un coeficiente de fricción. A través del cizallamiento generado por la rotación a través de los giros del usillo, se transporta el plástico desde la garganta de alimentación hasta la recámara de inyección, pasando a través de las diferentes zonas del usillo. Aquí estamos hablando de un cambio de estado de la materia prima de sólido a viscoelástico. Se genera la presión suficiente en la recámara de inyección, lo que permite que el usillo retroceda. La velocidad de dosificación. Se recomienda no superar la velocidad de dosificación recomendada por el fabricante del material, porque vamos a poder o vamos a
entrar en un defecto de degradación de la materia prima. La velocidad de inyección tiene que ser la suficiente que permita el tiempo de dosificación se mantenga por debajo del tiempo de enfriamiento. Tenemos la fórmula para hallar la velocidad tangencial o las RPM. La velocidad tangencial la calculamos con las RPM, que aquí la tenemos como una letra N minúscula, por pi por el diámetro del nucillo sobre 60. O las revoluciones por minuto las podemos calcular con una velocidad tangencial en metros sobre segundo por 60 dividido en pi por el diámetro del tornillo. La contrapresión es una presión opuesta a la presión que se está generando en la recámara de inyección al momento de la dosificación. Recuerden que ahora estábamos hablando que cuando el tornillo ingresó todo el material al molde, él va a empezar a girar hacia atrás para volver a cargar nuevamente. Pero hay una presión hidráulica, ¿cierto? Hay una presión atrás, en la parte de atrás de la unidad de inyección, que no me deja que el tornillo gire para atrás. Entonces ahí es donde yo programo una contrapresión, que es esa presión opuesta a la presión que está generando en la recámara de inyección al momento de la dosificación. La contrapresión es un valor de presión programable o de entrada. Por lo general se programa en bares, PSI, kilogramos fuerza centímetros cuadrados, megapascal o porcentaje de la presión máxima disponible. La carrera de dosificación, vamos a hablar de la contrapresión, la importancia de esa contrapresión. ¿Qué importante es programar esa contrapresión? Modifica la temperatura de la masa por esfuerzo de corte. Incrementa la temperatura de la masa rápidamente de forma temporal. Incrementa la homogeneidad de la temperatura de la masa y de los componentes de la mezcla. Incrementa la fricción al permanecer el nucillo girando durante más tiempo al realizar la dosificación. Digamos que cuando hablamos de modificar la temperatura de la masa por esfuerzo de corte, lo que estamos haciendo es generando una fricción, ¿cierto? Estamos aumentando el calor a la masa. Recuerden que el calor lo proporcionan las bandas calefactoras, pero también el coeficiente de fricción, y eso nos va a ayudar a homogeneizar la materia prima y a plastificarla. También se incrementa la temperatura de la masa rápidamente y nos ayuda para la homogeneización. Contrapresiones bajas entre 1 y 10 bar, los plásticos térmicamente sensibles y con refuerzos de fibra de vidrio. Tenemos contrapresiones de media entre 10 y 20 bares para plásticos convencionales, y tenemos contrapresiones altas entre 20 y 30 bar para plásticos de alta viscosidad y altamente cristalinos. Si ustedes observan, la contrapresión es un coeficiente de fricción del tornillo en el cilindro. Si yo tengo unas contrapresiones bajas, estoy generando menos calor, y eso va dirigido a materiales como el PVC. Pero si tengo contrapresiones altas, entre 20 y 30 bar, son bastante altas, entonces lo voy a utilizar cuando los materiales son altamente viscosos, cuando su índice de fluidez es bastante bajo. Recuerden que los materiales de inyección, una de las características que nosotros debemos buscar es que su fluidez sea alta, el melíndice sea alto, es decir, cuánto material fluye en determinado tiempo. Para eso nosotros hacemos unas pruebas en los plastómetros donde verificamos el MFI, que es el índice de fluidez del material. Si esos índices de fluidez son bastante altos, pues yo voy a tener unas contrapresiones bajas. Pero si voy a tener materiales bastante viscosos, estamos hablando de 4, 6, 8 gramos cada 10 minutos, su fluidez es muy baja, por consiguiente tengo que aplicar alta contrapresión, entre 20 y 30 bar. La descompresión.
Es el movimiento que realiza el husillo de forma axial y sin girar al término o antes de iniciar la dosificación. En algunos casos se llega a definir como una acción de succión del tornillo. El movimiento de descompresión es un valor programable o de entrada. Al igual que la dosificación se programa en unidades de milímetros, pulgadas o volumen. La descompresión siempre va acompañada de una velocidad del movimiento de la velocidad máxima. Importante tener en cuenta, reduce la presión generada en la recámara de inyección por los efectos de dosificación. O sea, cuando yo estoy dosificando, allí hay unas presiones que se generan, que se quedan allí en la recámara de inyección. Y yo con la descompresión lo que estoy es liberando esa presión. Evita que al despegar la boquilla del bebedero o abrir el molde al término del tiempo de enfriamiento del plástico escurra. Lo que decíamos ahora, si yo quiero que el material no me escurra, tengo que tener una buena descompresión. Aunque también usamos unas boquillas, ¿cierto? Boquillas de seguridad, que lo que hace es que me le da paso al material cuando estoy inyectando y me cierra el paso al material cuando yo estoy cargando o dosificando. Cuando se realiza la descompresión antes de la carga, por lo general es con la finalidad de liberar la presión acumulada en el hot runner para moldes de colada caliente. Recomendaciones para la descompresión. En una máquina con husillos de diámetro mayores a 76 milímetros, eso es aproximadamente 3 pulgadas, se programa una descompresión de aproximadamente el 5% del valor del diámetro. Es decir, si yo tengo una máquina cuyo diámetro es mayor a 76 milímetros, la descompresión que yo programo es del 5% del diámetro de esa máquina, el 5% de 76. Pero cuando el valor nominal del diámetro del husillo es menor a 76 milímetros, se programa una descompresión del 10% del valor de diámetro. Normalmente las máquinas están aplicando este 10% del valor del diámetro, porque están aproximadamente 3 pulgadas hacia abajo. Para el ejemplo de nosotros que tenemos un diámetro de 45 milímetros, pues la descompresión es el 10% de ese valor. Quiere decir que la descompresión para esa máquina es de 4.5 milímetros. ¿Listo? Ahora vamos al punto de cambio. El llenado volumétrico de la cavidad se realiza en 2 etapas. La primera etapa es controlada por velocidad del husillo y la segunda por presión. El punto en el cual el husillo conmuta de primera a segunda etapa se le denomina BPT, que es el punto de cambio, transferencia o punto de conmutación. El punto de cambio se puede programar, ojo, es programable mediante 4 diferentes modalidades. Se puede programar de la siguiente manera. Yo lo puedo programar por tiempo, yo lo puedo programar por presión, lo puedo programar por distancia o lo puedo programar por presión en la cavidad. Entonces, lo que me enseña el moldeo científico es que yo programo el cambio de la llenado volumétrico al llenado gravimétrico. Programo yo de la etapa de inyección a la etapa de postpresión por tiempo. Entonces el tiempo me dice inmediatamente cambie a llenado volumétrico, o la presión en la hidráulica, o por distancia, por sensores, o por presión en la cavidad. Los moldes, hay muchos moldes que encontramos que tienen un sensor y que me sensa cuando hizo el llenado volumétrico, inmediatamente da la señal para que haga el llenado gravimétrico. Esta pospresión me ayuda mucho, ¿para qué? Para disminuir los porcentajes de contracción de las piezas, básicamente. Su óptima programación permite llenar la cavidad en el porcentaje adecuado de un 90 a un 95%. Iniciar la etapa de sostenimiento en el punto adecuado. Generar una presión adecuada y cavidades del molde. Y una mayor comprensión del proceso de llenado. Se recomienda en medida de lo posible conmutar por distancia, ya que es uno de los métodos de mayor exactitud. Y la fórmula para el punto de cambio es el tamaño de disparo por 0.05 más el cojín.
Ese 0.05% quiere decir que allí arranca la postpresión después de haber llenado volumétricamente un 95%. ¿Listo? Entonces, estamos atentos a preguntas que nos quieran hacer. Gracias, Álvaro. Tenemos unas preguntas, pero corresponden al tema anterior. De todas maneras, antes de dar respuesta a esa pregunta, ha habido una inquietud repetida de varias personas que nos han vuelto a preguntar por la presentación, si va a estar disponible. Entonces, la respuesta es que no vamos a enviar la presentación, pero sí va a estar disponible esta grabación de esta conferencia en el mismo enlace en el cual estamos conectados ahora y va a estar disponible al menos durante una semana. Bueno, entonces una pregunta que hay, Álvaro, es la siguiente. Dice, ¿por qué para estimar la densidad en fundido se hace a 23 grados Celsius? ¿No debería ser superior a la del ambiente? Nosotros tenemos diferentes tipos de densidades en los materiales en el proceso. Tenemos una densidad aparente, ¿cierto? Tenemos una densidad del fundido, ¿cierto? Es importante que tengamos en cuenta que para los cálculos que nosotros realizamos para el proceso, debemos utilizar la densidad del fundido, ¿cierto? Por fortuna, hay muchos libros en el mercado y los fabricantes de los proveedores de la materia prima nos dan esos datos donde nos están hablando de la densidad del fundido, del material, para nosotros poderlo llevar al proceso. Ahora, importante que sepamos cuál es la densidad del fundido del material para poder hacer los cálculos, pero si la desconocemos, entonces como les comentaba yo ahora, entonces simplemente tomamos la densidad aparente y hacemos esa relación que les había explicado anteriormente, pero por experiencia en el proceso, trabajemos, porque nos va a llevar a unos cálculos mucho más precisos, trabajemos con la densidad del fundido, ¿correcto? Hay otra, la voy a leer desde aquí y vos la pronuncias, ¿no? Escucha, ya te la escucharon. Dice, durante una parada larga de máquina, alrededor de 24 horas, el material que queda dentro del secador conserva la humedad o nuevamente adquiere humedad por su poder higroscópico. Ok, muy interesante esa pregunta, muy importante. Resulta que nosotros debemos calcular la capacidad de la tolva del deshumidificador. Es importante hacer ese cálculo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a poder tener esa capacidad y relacionarla con lo que voy a llevarla a la máquina. Si yo necesito 50 kilos a mi máquina, pues yo debo garantizar ese tratamiento del material 50 kilos. Pero si yo voy a llenar una tolva de 100 kilos, incluso las unidades las podemos encontrar en litros también. Si yo voy a llenar una tolva deshumidificadora y voy a utilizar un poquito de material para mi proceso de inyección, si yo garantizo que no va a haber inclusión de aire, no va a estar abierta la tolva del horno deshumidificador, voy a garantizar un material tratado térmicamente. Pero hay otra situación. Cuando yo voy a llevar ese material a la máquina, tengo que hacerlo. Hay varios medios, varios modos de hacerlo. Uno de ellos, el que más garantía es por vacío, llevarlo directamente a la tolva a la máquina, que no tenga nada de contacto con el medio ambiente, porque si no vamos a perder el trabajo que hicimos en el horno deshumidificador. Otra pregunta, Álvaro, ya el tema que acaba de pasar. Dice, ¿qué tipos de sensores hay en el cilindro para establecer el perfil de temperatura dentro del lucillo o cilindro?
Ok, muchas gracias por la pregunta. Bueno, recordemos que hay 4 métodos para establecer el punto de cambio, punto de transferencia o punto de conmutación. El primero es que yo en mi unidad de inyección coloque unos sensores, ¿cierto? Para determinar el recorrido que hace el tornillo y me mande la señal para el cambio del llenado volumétrico al llenado gravimétrico. Listo. El otro es por tiempo. Yo puedo programar el tiempo de decirle, bueno, 2 segundos de inyección y luego viene la pospresión. El otro es en la cavidad cuando hay unos sensores, incluso esos moldes son bastante costosos porque pues requieren de algunos mecanizados posteriores para poder incluir ese sensor en la cavidad, ¿cierto? Pero el otro es el sensor, los sensores que se colocan en la recámara o al interior de la unidad de inyección. Esos sensores, si usted me lo permite, después de terminado la presentación en vivo, el ingeniero Leonardo Coy me deja el correo, la dirección, y yo le doy unos nombres y le doy incluso unas marcas de esos sensores que se utilizan en la unidad de inyección. Pero esos se colocan para poder censar digamos que la presión que está ejerciéndose en la unidad de inyección para hacer el llenado volumétrico y luego me mande la señal al tablero de control de la máquina para hacer el cambio a la pospresión. Pero yo le puedo responder a su correo, a su teléfono, el ingeniero Leonardo Coy nos estará informando y yo le doy respuesta de los nombres y cómo se pueden ubicar. Muchas gracias. Hay otra. ¿Tiene conocimientos de algún simulador virtual para procesos de inyección? Sí, tengo conocimientos. Lo mismo que le respondí a la persona que me hizo la pregunta anterior, me comprometo con el día de mañana entregarle unos nombres y unos proveedores de los simuladores para poder hacer los llenados de las cavidades. ¿Es la misma persona? Ok, si es la misma persona, entonces allá te va a llegar la respuesta. Me comprometo que mañana te estaré entregando. Importante que dejen la información al líder de la escuela de empaque del Astin, el ingeniero Leonardo Coy. Que la mandé en el chat por el privado. Cuando mandan el chat está en privado. Ahí pueden quedar los datos de un correo electrónico, por ejemplo, del señor Felipe, el que está dando las preguntas. Ok, Felipe, muchas gracias y estaré dándote respuesta con datos muy puntuales. Bueno, entonces continuamos con el cuarto punto, que es las etapas de llenado y sostenimiento. Dentro de los 5 conceptos fundamentales en el proceso de moldeo, ya vimos el secado del plástico, ya vimos la temperatura de la masa o temperatura de procesamiento, ya vimos los movimientos del tornillo que son muy importantes para el cálculo de moldeo científico y hoy vamos a iniciar el cuarto punto, que es las etapas de llenado y sostenimiento. La velocidad de inyección es la velocidad de desplazamiento que tiene que alcanzar el lucillo a partir del punto de inicio de la inyección hasta el punto de cambio. O sea, cuando yo hago el llenado volumétrico y voy a pasar al llenado gravimétrico, ahí estoy hablando de una velocidad de inyección. La velocidad de inyección es un valor de entrada, es programable. Yo lo digito en mi máquina. Sin embargo, alcanzar la velocidad programada depende de otros factores como la presión programada, la viscosidad del material y la ocupación de la unidad de inyección. Esa velocidad de inyección, por experiencia se lo digo, es el parámetro más influyente en la calidad del producto. La velocidad de inyección. Cuando yo tengo un material muy viscoso, tengo que aumentar velocidad de inyección. Cuando tengo un material muy fluido, debo bajar velocidad de inyección. Cuando yo estoy sacando una pieza que me está saliendo incompleta, aumento velocidad de inyección, y cuando me está saliendo una pieza con rebaba, debo bajar velocidad de inyección. Rebaba es una membrana plástica, es un excedente de material. ¿Listo?
Las unidades de programación de la velocidad de inyección son lineales o volumétricas. La velocidad máxima de inyección depende de la tecnología de la inyectora y puede ir desde 120 a 2200 milímetros por segundo en máquinas de alta gama. Dentro de las etapas del llenado y sostenimiento hay unos temas bien interesantes. Vamos a tener unos webinars donde vamos a hablar de la hidráulica y la mecánica y vamos a hablar de la parte de la mecánica de las máquinas, ¿cierto? Pero les voy a nombrar, por ejemplo, la relación de intensificación, el IR, es la relación directa entre la presión de inyección y la presión hidráulica. Resulta que para que el tornillo inyecte el material, recuerden ahora el movimiento del tornillo, los dos primeros movimientos fueron de manera como un pistón, para que él inyecte el material al interior de la cavidad del molde, allí hay una presión de inyección, ¿cierto? Pero esa presión de inyección está regulada por una presión hidráulica que está en la parte de atrás, ¿listo? Esa presión hidráulica, presión que genera el sistema hidráulico de la unidad de inyección para generar el movimiento axial del husillo a una velocidad determinada. La presión de inyección. A la presión de inyección también la podemos nombrar como una presión específica y es la misma que se ejerce sobre el plástico fundido que se sitúa frente al husillo. Entonces ahí ya hay dos presiones con las cuales nosotros tenemos que jugar, la presión hidráulica y la presión de inyección. Y aquí vamos a jugar con unas fórmulas, ¿cierto? Que es la fuerza 1 igual a la fuerza 2, la presión 1 por el área de esa zona del pistón A1 es igual a la presión 2 que yo estoy ejerciendo en la parte de adentro, en la recámara de plastificación, por el área que yo me encuentro ahí. ¿Listo? También tenemos dentro de las etapas del llenado y sostenimiento, la curva de viscosidad. Existe un método efectivo para determinar los valores óptimos para el llenado de la cavidad a través del desarrollo de una curva de viscosidad. El estudio de la curva de viscosidad ayuda a determinar los valores más adecuados para la velocidad de inyección. Si yo tengo una curva, si yo he establecido una curva de viscosidad, entonces yo voy a tener un acercamiento sobre qué parámetros voy a colocar como parámetros de entrada programables, entre esos la velocidad de inyección, la presión de inyección, el tiempo de inyección, la viscosidad relativa y el shear rate o la relación de corte del material. Bueno, ingeniero, ¿alguna pregunta sobre esta etapa de llenado y sostenimiento? Hay una pregunta que nos quedó del anterior. Ok. El anterior dice, una pospresión muy alta puede causar esfuerzos en la pieza, generando un defecto conocido como solving cracking. La pregunta es si la pospresión genera defectos como solving cracking. Correcto, bien importante esa pregunta, bien interesante. El proceso de inyección es un proceso bien delicado, bien complicado porque hay muchos parámetros. Si usted observa, tenemos 5 parámetros, que es temperatura, velocidades, tiempo, presiones y carreras. Pero cada parámetro hay otros subparámetros dentro de ellos, como la presión. Si yo tengo altas presiones de inyección, voy a generar problemas en la pieza, ¿cierto? Pero digamos que esas presiones están relacionadas también con la geometría de la pieza. Si yo tengo una geometría con una geometría de la pieza con unos cambios muy bruscos, voy a tener problemas en esas presiones de inyección. Pero si yo tengo unas geometrías muy planas, unas geometrías con piezas con recorridos de flujo bastante largos, no voy a tener unos cambios bruscos de espesores, entonces yo no voy a tener ese tipo de situaciones. Pero normalmente cuando yo tengo una geometría muy complicada, sí voy a generar ese tipo de situaciones que usted está nombrando, ingeniero.
Ahora vamos al último punto, que de los 5 conceptos fundamentales en el proceso de moldeo, como es el enfriamiento de la pieza. Volvemos a esta grafiquita que es la que más me gusta, ¿cierto? Esta la saqué, damos crédito a Master Molder. En las fases sencillas de un proceso de inyección ya habíamos hablado del calentamiento de la masa, la inyección, donde hay un choque térmico. Recuerde que aquí hay un choque térmico porque el material está entrando caliente a un molde. El molde, por lo general, está a temperatura de 8, 10, 12 grados, ¿cierto? Para que haya una solidificación y los ciclos sean bastante rápidos, ¿cierto? Esto se da en muchos casos, aunque tenemos moldes que trabajan con atemperadores, o sea que vamos a llevar temperaturas de 60, 70, 80 grados Celsius. Después de haber inyectado la pieza, viene un enfriamiento, la tercera fase de etapa, enfriamiento. ¿Y cómo lo vamos a hablar aquí? Ese enfriamiento corresponde a la etapa en la cual se retira el calor de la pieza dentro del molde. Dentro del molde. Por eso es que tenemos unos circuitos, ¿cierto? Unos sistemas de refrigeración en paralelo o en serie que nos van a garantizar que lleve el frío al contorno de las cavidades y esas piezas se enfríen rápidamente. Esto es muy importante, este tema, porque ahí es donde nosotros nos volvemos productivos. Si yo tengo un molde y tengo un buen sistema de frío y me están pidiendo una cantidad de piezas, ¿cierto? Yo voy a poder hacer ciclos de 5 segundos, 6 segundos, 8 segundos. Pero si yo tengo un molde de estos mismos y lamentablemente no tengo un buen sistema de frío, un chiller, una torre de enfriamiento, entonces voy a tener que demorar el ciclo, o sea, voy a tener que demorar la abertura o apertura del molde para que la pieza se solidifique y entonces los ciclos van a alargarse, ya no van a ser 5 segundos, 10 segundos, sino que van a ser 1 minuto, 2 minutos. Por consiguiente, yo voy a dejar de ser productivo. La etapa de enfriamiento inicial al término de la etapa de sostenimiento. El enfriamiento real del plástico inicia desde que el material entra a la cavidad. Dentro del ciclo de inyección es la etapa más larga. Yo les decía al comienzo de este en vivo que normalmente el tiempo de enfriamiento es aproximadamente un 70% del ciclo total de la pieza. Se puede estimar un tiempo de enfriamiento en función del espesor de la pieza y el material en cuestión. Esta es una de las fórmulas que les quiero compartir porque a veces no tenemos formas de encontrar unos datos que necesitamos para hallar ese tiempo de enfriamiento. Entonces simplemente con conocer yo el espesor de la pieza y el material en cuestión, yo puedo calcular ese tiempo de enfriamiento. A los plásticos se les retira calor hasta el punto en el cual la pieza puede ser expulsada sin sufrir deformaciones. Si la pieza fue inyectada en un molde 8 o 10 grados, ella se va a solidificar rápidamente, voy a poder abrir el molde y voy a poder expulsar la pieza por pines, por varilla, por placa, en fin, ¿cierto? Y no voy a generar deformaciones en la pieza. Los plásticos amorfos se expulsan por debajo de su temperatura de reblandecimiento. Los plásticos semicristalinos son enfriados y expulsados por debajo de su temperatura de fusión. La temperatura HDT, ¿cierto?, brinda un panorama en donde por debajo de este valor los plásticos se mantienen estables a la deformación por esfuerzo. Estas son una de las pruebas que nosotros hacemos aquí en el Centro Astin. Dentro de los servicios que nosotros prestamos, estamos haciendo estas pruebas, ¿cierto? Le ofrecemos ese servicio para que ustedes se acerquen acá a nosotros al Centro Astin. Las dimensiones de las piezas son unas condiciones para establecer el enfriamiento de la pieza. Una pieza delgada, tiempo de enfriamiento corto. Unas piezas gruesas, tiempos de enfriamiento largos. Porque resulta que cuando yo tengo piezas con bastantes espesores, el producto empieza a enfriarse de afuera hacia adentro. Entonces me va a quedar un corazón, me va a quedar un núcleo caliente y ella se va a demorar en enfriar. Si yo no tengo un buen sistema de enfriamiento, ese calor interno de la pieza lo que va es a traerme
los espesores o las partes externas de la pieza y me va a formar deformaciones en piezas delgadas y contracciones en piezas gruesas. El tiempo de enfriamiento necesita ser el adecuado. El tiempo de enfriamiento necesita ser el adecuado para que exista un balance entre costo y calidad de la pieza. Es muy importante tener en cuenta eso. Un tiempo de enfriamiento corto ocasiona temperaturas de moldeo más elevadas, mayores contracciones postmoldeo de la pieza, mayor deformación de la pieza y unos tiempos de ciclo más cortos. Aquí tenemos una fórmula que es el tema de cómo calcular el tiempo de enfriamiento de una pieza, donde debemos tener en cuenta el espesor promedio del producto, donde vamos a tener en cuenta la difusividad térmica, donde vamos a tener en cuenta la temperatura de masa, vamos a tener en cuenta también la temperatura del molde y la temperatura del moldeo. No se preocupen por el tema de la difusividad térmica porque el proveedor de la materia prima nos da esos datos, pero también en los libros están los datos de la difusividad térmica de cada uno de los materiales. Y esta fórmula que se las quiero compartir es la fórmula más sencilla y es muy práctica. Yo trabajo mucho con ella y los datos finales son muy precisos, donde yo para calcular el tiempo de enfriamiento de una pieza simplemente multiplico el espesor de la pieza al cuadrado por un factor de enfriamiento. Por ejemplo, voy a enfriar una pieza en policarbonato que tiene un espesor de 2 milímetros. Entonces ese espesor lo elevo al cuadrado, lo multiplico por este factor de enfriamiento 2.17. Tenemos factores para los poliamidas, para los ABS, para el polimetilmetacrilato, los polietilenos, para los polipropilenos, para el polióxido de metileno. Si no se conoce este valor, se puede considerar 3. Entonces, si tú tienes una pieza y tú conoces el espesor promedio, simplemente elévalo al cuadrado y lo multiplicas por 3 y te va a dar ese tiempo de enfriamiento si no conoces este factor. ¿Listo? Ingeniero, preguntas, por favor. No, no hay preguntas reportadas. Ok. Listo, entonces vamos a... ¿Usted me informa, están viendo? Sí. ¿Sí lo están viendo? Ok. Nos quedan, ingeniero, nos quedan 4 minutos, ¿cierto? 4 minutos, bueno. Entonces, he propuesto un taller rápidamente, que es a lo que nosotros nos enfrentamos en la empresa, en la industria, en la planta. Cuando tenemos que hallar el peso máximo de la máquina, cuando se nos ha caído esa cédula de la máquina, esa especificación de la máquina, cuando se nos ha caído ese dato del volumen, ¿cuál es el volumen máximo de la máquina? ¿Cuál es la carrera máxima de la máquina? Muchas veces nos ha ocurrido eso. Visito muchas empresas y a veces ocurre eso, entonces nos toca hacer un cálculo para saber cuál es la especificación de la máquina. Lógico que la máquina, dependiendo del tiempo de uso, van perdiendo esos cálculos, ¿cierto? Pero es importante que nosotros sepamos cuál es el peso máximo que me puede inyectar la máquina, cuál es ese volumen máximo que me puede inyectar la máquina, cuál es la carrera máxima que me puede dar la máquina, ¿cierto? A partir de eso yo puedo hallar el volumen de disparo, puedo hallar la masa de inyección, puedo hallar el tamaño de disparo, puedo hallar el porcentaje de utilización de la máquina para inyectar determinado producto. Ese es el OI. Este último punto se lo recomiendo, trabájenlo en sus empresas, trabájenlo con sus empleados, porque va a llevar a la productividad. Entonces, datos de entrada tenemos como la carrera máxima de mi máquina, 160 milímetros, tenemos un diámetro de un tornillo de 45 milímetros, tenemos una densidad del material, estamos hablando del poliestireno de 0,90, pero tú puedes formular en Excel y cambiarle el material, o sea, le cambias la densidad, no hay ningún problema. Tenemos un espesor promedio de 1.5 milímetros y tenemos un peso de inyección, peso de inyección, la inyección como tal, recuerden que no es el peso del producto y no es la inyección. Si yo tengo
un producto, una sola cavidad, listo, el peso del producto. Pero si tengo varias cavidades, recuerda que el peso de la inyección son el peso de todas las cavidades más el ramal, más los canales. Listo, 44.9. Entonces, ¿cómo hago? Hallo el peso máximo de la máquina. Entonces, el volumen máximo de la máquina es igual a 254, que es el volumen máximo de la máquina por la densidad. Y eso me da un peso de 230. Es decir, esa máquina con ese tornillo me va a dar un peso de 230 gramos toda la capacidad de la máquina. El volumen máximo de esa máquina, igual, el pi por radio al cuadrado por CMC, eso es 31416 por 2.25 al cuadrado. ¿De dónde salió este 2.25 al cuadrado? Si yo tengo un tornillo de 45 milímetros de diámetro y me está diciendo que es el radio, pues es la mitad, 22.5, pero me está diciendo que lo eleve al cuadrado y yo lo debo llevar a centímetros porque los volúmenes los vamos a trabajar en centímetros cúbicos. Entonces eso me da 2.25 al cuadrado por la carrera máxima según la fórmula, y eso me da un volumen de la máquina de 254 centímetros cúbicos. ¿Cómo hallamos el volumen de disparo? Pues por la masa sobre la densidad. Como ya conocemos el peso, la masa de la inyección, que es 44.9 gramos, lo divido sobre la densidad y eso me va a dar un volumen de disparo de 49.61 centímetros cúbicos. Observen aquí, ¿cuál es el volumen de la máximo de la máquina? 254 centímetros cúbicos. ¿Cuál es el volumen de esa inyección? 49.61 centímetros. Ahora vamos a hallar la masa de inyección. Es igual a el volumen de esa masa, que es 49.61, por la densidad, y me va a dar un peso de 44.9. Aquí en esta cuarta fórmula lo que hice fue confrontar el peso que ya me habían dado como datos de entrada. Tengamos en cuenta este dato. ¿Cuál es el volumen máximo de la máquina? 254. ¿Cuál es el volumen de disparo de inyección? 49.61. Vamos a hallar el porcentaje de utilización de la máquina para inyectar determinado producto. Ya sabemos que el producto tiene un espesor de 1.5, ya sabemos que el producto pesa 44.61, ya sabemos que es en una máquina de 45 milímetros de diámetro, que su carrera es de 16 centímetros. Entonces vamos a hallar cuál es el porcentaje que yo voy a utilizar en esa máquina. Entonces me dice que es el volumen de disparo, que es 49.61, lo divido sobre el volumen máximo de carga, que es 254, lo multiplico por 100 y me da un porcentaje de ocupación de 19.53%. Quiere decir que si yo saco este producto en esta máquina, baje ese molde, no lo monte ahí, móntelo en una máquina más pequeña, porque no está alcanzando ni siquiera el 20% del porcentaje de la ocupación, según recomendaciones, que debe estar entre un 20 y un 80%. Y llegamos a conclusiones. Habíamos hablado inicialmente que la productividad, factores de producción como la materia prima, la mano de obra, los insumos, la maquinaria, la infraestructura, los recursos financieros y la energía, nos va a llevar a entregar unos bienes y servicios. ¿Qué es la productividad? Es que con estas mismas entradas yo pueda entregar más, o que entregue lo mismo bajando costos acá, con menos, ¿cierto? Es la cantidad de bienes y servicios sobre factores de producción. Entonces, ¿qué hemos ganado hoy en este seminario? Y le estamos dando las gracias por su presencia. La productividad la vamos a ver en la materia prima. ¿Por qué? Porque estamos dándole un buen uso a la materia prima. No estamos tirando materia prima contaminada, no estamos dañando la materia prima, estamos tratando de trabajar la materia prima en el primer punto, que fue secado de los plásticos, con unos tiempos y unas temperaturas que consumen energía, los más adecuados. La mano de obra, ¿qué decir de la mano de obra? Cuando empezamos a calificarnos y a capacitarnos en estos temas de moldeo científico, vamos a volvernos más productivos, muchachos. El tema de la maquinaria también. Yo tengo un molde y tengo dos máquinas. Yo tengo que garantizar que ese molde vaya en la máquina adecuada. Yo tengo que garantizar que ese molde me dure mucho más tiempo del que fue fabricado si le doy buen uso. Y el tema de del consumo energético, también vamos a ganar mucho la productividad.
Y ahí les presento la bibliografía. No sé, ingeniero. Hay una pregunta Ya. con respecto a los cálculos. Dice, ¿esos cálculos hasta qué tiempo son valederos para una máquina o hay una degradación anual que permita tomar cierto porcentaje de esos cálculos para actualizarlos en cuanto al funcionamiento de la máquina? Excelente pregunta. ¿Quién hizo esa pregunta? Quiero felicitarlo. Anónimo. Bueno, un anónimo. Bueno, felicitaciones. Bueno, los cálculos están ahí. Cálculos no los podemos cambiar. No podemos cambiar el volumen de disparo, el tamaño de disparo, el porcentaje de ocupación, no los podemos cambiar. Ellos son quietos ahí. Lo que cambia es las capacidades de la máquina. La máquina me entrega un volumen de plastificación de 255 centímetros cúbicos cuando está nueva, pero resulta que hay un desgaste del tornillo, un desgaste del cilindro, ¿cierto? Entonces ella me va a empezar a plastificar menos, ¿cierto? Pero yo tengo que hacer los cálculos con respecto a lo que me dice la máquina, con respecto al presente hoy, que es el producto. Entonces no voy a tener problemas de un desfase de los cálculos. Repito, los cálculos de moldeos científicos son los mismos para una máquina nueva, para una máquina vieja. Lo que yo tengo que entender es que si yo voy a ingresar material en un molde, en una máquina y un molde en buen estado, pues voy a tener unas presiones distintas a unas presiones de inyección de un molde ya obsoleto, que tenga desgaste, o una máquina que ha sufrido desgaste. Pero los cálculos son los mismos. Muchas gracias, ingeniero. La formación profesional es completamente gratuita y los temas que tienen que ver con perdón un momento, ajusto otra vez aquí. Bueno, los temas que tienen que ver con servicios tecnológicos, que es asistencia técnica, fabricaciones especiales, pruebas de ensayos y proyectos de investigación, por ley es posible que los cobremos y se puedan cobrar, y eso dependerá pues de ciertas condiciones especiales, pero la ley lo permite aquí en el SENA. Las competencias laborales se certifican en forma gratuita. Nosotros ya pues para finalizar, agradeciéndoles nuevamente, quiero decirle que estamos a su servicio. La idea de estos webinars es darnos a conocer, mostrar los servicios que tenemos, que la empresa y la industria miren qué podemos atenderlos, qué requerimientos tienen y que vean que nosotros estamos como apoyo y lograr mejorar pues la productividad de ellos. A las personas que se inscribieron y en la inscripción dejaron sus correos electrónicos, se les enviarán los datos de contacto. El canal de comunicación de cualquier inquietud que tengan y cualquier requerimiento es a través de la Escuela del Empaque, y nosotros internamente haremos la diligencia para enviarlo a la entidad o a la dependencia pertinente para que les dé una respuesta rápida. Lo haremos con los correos electrónicos desde el cual le va a llegar. Como les dije, ya la grabación estará disponible al menos una semana en este mismo enlace, y la cita es cada miércoles a las 5 de la tarde para que compartan esa información con personal de su empresa que consideren le puede interesar alguno de los temas que vienen. Tenemos temas que van en toda la cadena de valor de los plásticos, desde el diseño conceptual, desde el análisis de materiales para un diseño conceptual que puede ser de un empaque flexible o rígido, desde la fabricación de los útiles, el diseño de los útiles que vamos a emplear, todos los procesos productivos de transformación de plásticos, tales como la inyección que ya vimos, la extrusión, el soplado, el inyectosoplado, termoformado, impresión flexográfica. Vamos a ver eso de los procesos. También tenemos temas transversales relacionados con la calidad, el control de la calidad, con la metrología aplicada a la industria del plástico. También tenemos un tema transversal muy interesante de la industria 4.0, y con esto esperamos cubrir pues toda la cadena de valor y ser útiles para ustedes. La infraestructura del SENA es muy amplia, la estaremos viendo en las otras charlas que tengamos. Está a su servicio y nosotros pues estamos dispuestos a atenderlos. Nuevamente muchas gracias, y si se quedó alguna inquietud por resolver, pues nos disculpan. Nosotros simplemente daremos respuesta a alguna que no hayamos atendido, le daremos respuesta a través de los correos electrónicos. Muchas gracias y hasta luego.